Ajá, yo ayer les pasé el material que les dije, ¿no? Hoy les voy a pasar las guías que vamos a ver ahorita. Ahora sí. Pues ya estamos todos, ¿no? Falta María Olga, ajá, que está llegando ya. Ok, Alicia, que también está llegando. Bueno, como les dije, tengo una gran molestia en el ojo. Ahorita, un pelito que se me metió allí. Vamos a darle chance a que lleguen ahí. Me tanto de un poquito de agüita en el ojito. Se sale el pelo. Porque está como bastante molesto, ¿no? Bueno, ahí vamos a darle hasta que mi ojo aguante. Ok. Habíamos quedado ayer en el aprendizaje de lo que era la legislación tributaria, ¿no? Ajá. Habíamos quedado por acá, porque de aquí ya vamos a brincar al impuesto. Buenas noches, María Olga. Ok, entonces habíamos quedado en el modo de extinguir la obligación tributaria. Para repasarla, les voy diciendo que la extinción de la obligación tributaria se basa principalmente en el cumplimiento o el pago que ustedes puedan tener del impuesto. La compensación, ¿ok? Que la compensación se entiende cuando estamos hablando de un IVA débito fiscal contra un IVA crédito fiscal. Entre ambas, pues se compensa. Confusión. Este modo de extinguir la obligación tributaria opera según el artículo 1655 del Código Civil cuando concurre una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Es decir, cuando yo misma soy el deudor o acreedor de mi propia empresa. Eso ocurre mucho con representantes legales y empresas, ¿no? Eh, También ocurre mucho con los socios principales de una empresa que entonces buscan eh, este, tener bien presente lo que es la parte de la tributación al momento de una quiebra. Como les dije, o sea, aquí en Chile existe una ley de quiebra y es muy fácil que una empresa se vaya a la quiebra. Entonces, una pyme tiene que tener mucho cuidado a quién le da crédito porque para que una pyme se vaya a la quiebra es muy, muy sencillo, muy sencillo. ¿Ok? También se extingue por la confusión en caso de expropiación de una empresa. Por supuesto, si están expropiadas para los efectos de que va a pasar en una línea del metro, que el gobierno piensa hacer algo, en fin, etcétera. Entonces, indudablemente que en ese momento el Estado pasa a ser propietaria, ¿ok? De ese lugar que está siendo expropiado, por lo tanto, el mismo no se va a autofiscalizar y a autopagarse la deuda tributaria. Remisión o condonación. Yo les explicaba ayer, cuando llegábamos a esta parte, que estos
surgió mucho, o sea, cuando en el gobierno de Piñera, cuando ocurrió el COVID, donde Piñera, para incentivar a las pymes y evitar que éstas se fueran a la quiebra, les condonó, les perdonó las deudas del IVA y muchas veces pudieron postergar las deudas que tenían del IVA y del impuesto, con la finalidad precisamente de tener una remisión de las deudas tributarias habidas. Y aquellas pymes que debían dinero, que iban voluntariamente al pago a la tesorería general, se les eximió del 50% del pago de las mismas, siempre y cuando cumplieran con la obligación tributaria de reactivar la empresa y de volverse a venir. Luego la prescripción, ¿ok? La prescripción en términos de impuestos, todo tiene un principio y un fin. La obligación tributaria nace en el momento que tú estás haciendo la venta y vence a los 10 años. O sea, a los 10 años ya no existe el término ya de la prescripción total de la deuda, ¿no? No obstante, el Servicio de Impuestos Internos tiene hasta 6 años para poder fiscalizar los libros y la documentación referente a esa pyme. Entonces, si la deuda está y es mayor de los 6 años, se entiende por buena fe que debes cancelarla. En caso tal, a los 10 años, pues ya caduca. Ahora, hablábamos también de qué es una exención. Una exención son medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, ¿ok?, en su poder de imperio, con la finalidad de incentivar las pequeñas empresas. Un ejemplo de esta exención fue el año antepasado, donde se le otorga a las pymes, ¿ok?, una rebaja del 50% del impuesto sobre la renta durante el año 2021, 2022 y 2023, siempre y cuando que no hagan retiros, ¿ok? No hagan retiros de socios. Es decir, ¿cuál era la idea? Incentivar el hecho eh, de pleno empleo, incentivar que la empresa tuviese una inversión para que garantizar un poco su crecimiento, ¿no? Entonces, claro, porque es una manera de saber que como hubo tantos despidos a través del COVID, incentivando a la pequeña empresa, esto iba a formar pequeñas fuentes de empleo. Y poniendo el caso que la pequeña empresa no formara pleno empleo, muchas de las personas que agarraron el 10% de la AFP lo destinaron para poner una pyme. Entonces, si estás naciendo porque estás creciendo por la cuestión del COVID, que está saliendo, tienes la obligación de sostener a tu familia, pues lo lógico es que el Estado te dé un beneficio o una exención en algo para garantizar que tu empresa, por lo menos, no se vea tan afectada por el área de los impuestos. Ahora, exención es una cosa y excepción es otra. La excepción está dada por la base de las leyes. Es decir, una ley habla de una excepción de impuestos, como es en el caso de algunos bienes agrícolas que tienen la excepción del pago del impuesto a las ventas. Algunos bienes de ganaderos que tienen la excepción del pago del impuesto a las ventas. Entonces ya excepción porque ya está marcado en la ley, no necesita ningún gobierno ratificar eso. Ahora, vamos a ver la administración, fiscalización y pago del impuesto, la comparecencia. Es concurrir a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos para realizar alguna diligencia o actuación relacionada con impuestos. Eso puede ser personal o por representante. Hoy en día se puede hacer una petición administrativa a través de la página. Surte los mismos efectos de la comparecencia, o sea, de la solicitud de una información que tú quieras dar. Por ejemplo, vamos a meterme para que vean. Yo aquí hice una comparecencia con respecto a mi IVA. Más rápido, mi hija, no sea tan lenta. El internet está hoy de terror. ¿Ok?
Bien, y aquí existen las peticiones administrativas y otras solicitudes que ustedes pueden hacer ante el Servicio de Impuesto Interno. Yo me cansé de llamar para que me atendieran un IVA cobrado de más en mi página y no hubo manera, ya fue asignada por resolución, esto fue ayer, ¿ok? Y ustedes asignan esto y ellos de alguna manera les van a atender la petición administrativa. Aquí tienes varias maneras de hacer peticiones administrativas, ¿ok? Consultas, reclamos, solicitudes de bienes y raíces, y todo lo relacionado con tu empresa, incluso no necesitas ir hasta allá. Y aquí puedes hacer, tienes cualquier cantidad de devoluciones de IVA, en el caso de los IVA pagados por que son recuperables, aquí devolución del IVA. Después que me resuelvan a mí eso, me tienen que devolver el IVA ahí. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya la comparecencia no necesita ser personal. Eso es incluso para hacer el inicio de actividades, ustedes lo pueden hacer a través del portal. Ustedes hacen la empresa en un día, ¿ok? Piden el RUT por empresa en un día y luego aquí en el Servicio de Impuestos Internos piden el inicio de actividades. Y ya el RUT es definitivo, ¿no? Ok. Entonces, puedes ir personalmente, ¿no? Cuando el compareciente actúa en nombre propio sin necesidad de valerse de los servicios de representación de un tercero o representado por alguna persona, ¿ok? El cual tiene que tener un mandato, o sea, un poder. Actuaciones. ¿Cuáles son las actuaciones que se pueden dar? Actuaciones administrativas y judiciales. En las administrativas son los actos que se deben cumplir con cierta solemnidad legal realizada por funcionarios del SIC. Es decir, que ellos tengan una fiscalización o algo por el estilo. Y las judiciales asumen este carácter las actuaciones que el SIC realiza en un marco de los procesos judiciales que sustancia a través de sus directores regionales. Cuando ustedes tienen un atraso o algo relacionado con el Servicio de Impuestos Internos, hacen la petición administrativa, esto los derivan a la Tesorería Nacional, ¿ok? Y allí ya llegan a un convenio, también por internet se puede hacer, se lo hice a un cliente, no hace mucho, se lo hice por internet. Estas oportunidades se pueden realizar a través de horas hábiles, si son días hábiles de los días del año, excepción de los domingos de feriado, los días de fiesta. Por cierto, el lunes es día de fiesta, ¿ok? Ya me cercioré que no va a trabajar nadie. Bueno, yo sí. ¿Sí vas a trabajar? ¿Qué trabajas tú? ¿Mm? Senco. ¿Qué es eso? Y disculpa mi ignorancia. Cencosud. Ah, ya, claro, ahí tienes que trabajar. Ajá. Ah, claro, porque son empresas de interés social. Sí, correcto. La pandemia, todo. Las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos deben ser válidamente notificadas al contribuyente, es decir, deben ser notificadas por correo. A veces ellos son un poco fastidiosos, porque ya has resuelto el problema y siguen mandando la cuestión. Hasta que por fin les da la gana de borrarlo de la base de datos, pues entonces las personas que tienen problemas se los mandan como 50,000 veces. Entonces te dicen, si usted ya ha resuelto este inconveniente, entonces haga caso omiso del correo. Pero es molestoso porque, ¿ok? Estas notificaciones van a llegar a tu correo, o bueno, cuando vuelva a la normalidad, harán acto presencial con un carácter de un ministro de fe y bajo las formalidades que prescribe la ley para hacer una fiscalización. Se efectúan por cédula, carta certificada mediante correo electrónico.
La fiscalización consiste en la verificación por parte del Servicio de Impuestos Internos de que los contribuyentes estén cumpliendo con las obligaciones tributarias principales y accesorias. Ayer hablábamos de que las principales son las que generan pago. Y las accesorias son aquellos deberes formales que tiene que presentar el comerciante, como llevar sus libros de contabilidad, hacer sus declaraciones de renta, hacer las declaraciones del impuesto de las ventas, pago de los PPM, está pendiente de su página. Esas son las accesorias. ¿Ok? Y estas también dan lugar a multas. ¿Ok? El hecho de que tú no presentes una declaración te va a dar lugar a multa. El proceso de fiscalización comienza con la comunicación del hecho al contribuyente. Es decir, que ellos te van a decir a ti, mira, tienes una declaración observada, ¿ok? Debes subsanarla. Y en base a esa declaración observada que debes subsanar, tú debes hacer el correctivo en un plazo X que te dicen ellos. Y si no lo haces, pues te van a ir a fiscalizar. Una vez presentada la totalidad de los documentos requeridos, comienza el proceso de fiscalización. Ahora, el hecho de que tú subsanes la multa, o sea, el problema no quiere decir que te vas a librar de la multa. Lo que te vas a librar son de sanciones administrativas, pero el pago pecuniario lo tienes que hacer, que es el pago de las multas. De no existir diferencias o observaciones, el proceso termina. Por el contrario, de existir diferencia de impuestos o observaciones, puede iniciar el proceso de una citación o puede dar origen al giro del impuesto. Esto dependerá de si el contribuyente está o no de acuerdo con las diferencias detectadas por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, bueno, ya te deriva a la Contraloría si tienes que pagar, si tienes que llegar a un acuerdo. Y si no estás de acuerdo, bueno, entonces ya tienes que llegar como a una mediación con el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Ajá. Estas mediaciones pueden ser a través de tribunales tributarios, cortes de apelaciones y corte suprema, pero eso cuesta un dineral. Lo mejor es siempre lo que vimos ahorita, ustedes hagan una petición administrativa y durante esa petición administrativa tienen contacto directamente con el fiscal y van hablando de tú a tú qué es lo que está pasando. Ok, la citación es un documento que te va a llegar a través de tu correo, ok, o una carta escrita a la dirección. Ajá. Y por lo general se da para hacer un examen o revisión de los libros de contabilidad o declaraciones del impuesto del contribuyente, entre otras. Después viene la liquidación del impuesto. Documento emitido, que es un proceso de fiscalización tributaria, según lo establece la ley, por lo general con posterioridad a la citación. En la liquidación del impuesto se consigna la diferencia determinada, más los reajustes, intereses y las multas correspondientes. Cuando tú tienes que un pago de impuesto con modificación, porque sea extemporánea, porque la pasaste por menos cantidad de la que correspondía, por lo general, el Servicio de Impuestos Internos, ¿ok? Te va a hacer una notificación de la observación de ese pago, ¿verdad? Ajá. Tú tienes que hacer la observación y entonces ellos allí, en ese nuevo pago que no te correspondía en esa fecha, sino en una fecha anterior, tienes que pasar la corrección monetaria. Y el IPC que queda, tú no lo vas a tener que calcular, eso te lo calcula automáticamente la página. O sea que vas a pagar el monto que dejaste de pagar con su IPC, con su corrección monetaria y encima la multa. Tuve el caso, y lo decía cuando estábamos en facturación electrónica, tuve el caso de unos muchachos que emitieron mal una factura, no la pagaron y el impuesto le vino mucho más caro, o sea, la multa le vino muchísimo más caro que la factura que habían emitido. ¿Por qué? Por eso, o sea, porque precisamente, o sea, la multa está dada por unidades tributarias según el retraso que tengas, ¿no? Ajá. El giro de impuestos es una orden escrita que el Servicio de Impuestos Internos u otro organismo pone en conocimiento del obligado tributario mediante una notificación para que proceda a su pago en las instituciones financieras autorizadas o en la Tesorería General de la República.
Ahora, ¿cuáles son los efectos legales que produce una citación en el contribuyente? El efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso tercero del artículo 200, donde te aumentan a 3 meses más adicionales a el tiempo que tenía que prescribir la obligación tributaria. Ahora, eso es, por ejemplo, que tú tengas 10 años, nadie te ha citado, nadie te ha dicho nada, y te llega una citación, aumenta 3 meses más. Si el contribuyente no da respuesta a la citación, habilita el servicio para tasar su base imponible, proceder a liquidar las diferencias de impuestos detectadas y comunicadas al contribuyente a través de la citación. Es decir, si tú no respondes, estás dándole pie al Servicio de Impuestos Internos para que liquide tu empresa. El requisito del giro debe ser por escrito, se debe señalar la fecha y número de la orden, se debe hacer referencia al número de liquidación que se sirve de antecedente, ¿ok? Debe señalar las disposiciones legales que te sirven de fundamento, debe señalar el periodo tributario que corresponde, es señalar el tipo de impuesto al que se trata, debe señalar el plazo que el contribuyente tiene para pagar. Esto por lo general, cuando tú pides el giro, ya el Servicio de Impuestos Internos te manda todas estas especificaciones directamente en el inicio de actividades. El efecto del giro te va a traer, te interrumpe los plazos de las prescripciones, permite efectuar el pago, fija la suma deudada por el contribuyente y se hace exigible el vencimiento del plazo para su pago. Ajá. Ahora, bueno, la citación, eso no nos va a pasar. Pero en el artículo 63 del Código Tributario se explica que el funcionario o funcionaria está facultada a citar al contribuyente y el contribuyente tiene un mes para asistir a la cita. ¿Ok? En ese mes ya tú tienes que ir preparado con toda la información que te han solicitado. Ajá. ¿Cuáles son sus objetivos? Comprobar la exactitud de todas las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Efectos legales que producen el contribuyente en la citación. ¿Ok? Aumentar los plazos de prescripción de los términos del inciso 200. Ajá. Ahora, si el contribuyente no da respuesta a la citación, ya saben, se está habilitando igualmente, como dijimos allá, el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos pueda liquidarte. Ahora, ¿qué significa un giro? Un giro significa lo que tú puedes, o sea, el rubro del cual tú puedes comercializar, ¿ok? Y bueno, ya esto lo decía allá arriba. Ahora, ¿cuáles son los libros exigidos por la ley? Tenemos libros principales y libros auxiliares. Entre los libros principales tenemos el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario y balance, el libro auxiliar, los auxiliares, libro auxiliar de remuneración o la central de remuneraciones, el libro de compra y venta, el libro de food, el libro de las retenciones de honorarios que hagas, libros adicionales o auxiliares que exija la dirección regional a su juicio exclusivo. Entonces, esto es de carácter obligatorio. Libro de inventario y balance, libro mayor y libro diario. Es de carácter obligatorio. Hay que tenerlo. Los puedes tener sean empastados o los puedes tener también timbrados. Es decir, tú vas al Servicio de Impuestos Internos para que te timbren las hojas, ¿no? Y los imprimes directamente en computadora. Ese es el libro diario, hay que llevarlo de una manera cronológica, día a día, tal y como vimos en el módulo de contabilidad, ¿ok? Expresando detalladamente el carácter y circunstancia de cada transacción realizada. El libro mayor es un registro obligatorio que se centraliza todas las cuentas del libro diario. Y el libro de inventario y balance se registran los inventarios, balances iniciales y finales de un periodo determinado. Ahora, cuando una empresa tiene más de 5 trabajadores, está obligada a llevar el libro de remuneración. Si tienes menos de 5 trabajadores, no estás obligado a llevar. El libro de compra y venta antes se llevaba por desplegado, pero ahora no, ahora se lleva a través del portal. El libro de food, las pymes no están obligadas a llevar el libro de food. Esto era antes que tenías que llevar, pero ahora con la reforma tributaria de la 21.210 del
febrero del año 21, ¿ok? Quedaron exentas las pymes de presentación del libro del FUR. Pero, sí tienes que llevar un registro dentro de tus partidas contables, es decir, dentro de tu libro mayor, de lo que son las rentas acumuladas, es decir, las UND. ¿Entiendes? Porque, y del capital, del capital de trabajo. Libros adicionales o auxiliares que exige la dirección de regional a su juicio exclusivo. Por ejemplo, para la 14 TER, ¿okay? Que es el caso de nosotros, de las pymes, hay una nueva resolución que salió en octubre del año pasado para llevar la contabilidad simplificada. Ya la voy a buscar. Creo que es la resolución 14, si más no recuerdo. Así es. ¿Qué es esta? Abra, calabra, pata de cabra. Ajá. Okay. Esta fue promulgada en febrero del 2021, pero se hizo obligatoria a partir de octubre. ¿Okay? En ella se establece cuáles son los requisitos y formatos que debe cumplir el libro de ingreso, egreso y el libro de caja, que son los obligatorios para todo lo que son los régimen 14D3 y 14D8. Eso lo vamos a ver con detenimiento ahora. ¿Ok? Entonces, tenemos que existen esos libros auxiliares, como es el libro de ingreso, el libro de egreso y el libro de caja. ¿Qué pasa? Que si tú estás llevando una contabilidad simplificada, no estás obligado a llevar ni el libro diario, ni el libro mayor, ni el libro de inventario y balance. ¿Ok? Pero si tú quieres crecer y quieres ir a un banco a pedir un crédito, lo más seguro es que tengas que llevar una contabilidad un poco más completa. Entonces ahí está lo que más o menos se destila, ¿no? Ahora, los sistemas de contabilidad, que es lo que estamos entrando a hablar. En los casos que la ley exija llevar contabilidad, fíjense cómo lo dice, los casos en que la ley exija, no todos los casos lo exigen. Llevar contabilidad, los contribuyentes deben ajustar los sistemas de esta y de la confección de los inventarios a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado de su negocio. Los tipos de contabilidad pueden distinguirse en contabilidad completa y la contabilidad simplificada, que está por acá abajo. Entonces, la contabilidad completa es aquella que es confeccionada y firmada por un contador y llevada conforme al Código de Comercio y leyes especiales, que son los libros que ya hemos hablado. Libro de registro establecido por las leyes tributarias. Ok, ahí debe ajustarse a la práctica contable. Debe ser llevado en libros, por excepción pueden ser llevados en hojas sueltas previa autorización del SI, pero tienen que estar timbradas. Los libros pueden ser llevados tienen que ser llevados en lengua castellana y sus valores deben ser expresados en moneda nacional, es decir, peso. Se tienen que llevar en el domicilio del contribuyente, no en la casa del contador. Ajá. Ahora, si tienes 2 o más establecimientos, puedes centralizar su contabilidad en un solo de los establecimientos. El contribuyente debe mantener los libros de contabilidad y la documentación correspondiente por el tiempo que se encuentre vigente la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Estos son 6 años. 6 años que se encuentra para poder fiscalizar. Debe ser llevada la contabilidad por un contador, se inicia con un inventario de bienes y finaliza cada ejercicio comercial con un balance, que es el balance tributario que ya nosotros trabajamos en la parte contable. Las anotaciones en los libros deben efectuarse a medida que se desarrollan las operaciones. ¿Okay? Esto es una contabilidad completa, que es más o menos lo que nosotros vimos en el módulo. Pero una contabilidad simplificada, mucho más sencilla, es simplemente llevar un libro de ingresos y gastos. ¿Okay? Y ustedes la tienen en el módulo de contabilidad simplificada que está en el portal. Ajá. Sin embargo, aquí la vamos a trabajar. El martes la vamos a trabajar. Ok.
No es necesaria la intervención de un contador, consiste en un libro de ingresos y gastos, ¿ok? Y en un libro de caja. Ahora, más nada, eso es todo lo que te pide. Pero eso sí, ese libro de caja tiene que cuadrar perfectamente con tu cartola bancaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una contabilidad fidedigna? Fidedigna es confiable. Se entiende por contabilidad fidedigna aquella que se ajusta a las normas legales y reglamentarias vigentes que registran fiel, cronológica, un verdadero monto de las operaciones, ingresos, desembolsos, inversiones y existencia de bienes relativos. Toda contabilidad debe ser fidedigna. ¿Ok? Recordemos que el Servicio de Impuestos Internos te está dando a ti la potestad de poder llevar una contabilidad simplificada mientras ellos crean en ti, mientras tú te portes bien. Cuando ellos vean que tú te estás portando mal y no estás haciendo las cosas como debe ser, ya te quitan esa potestad de llevar una contabilidad simplificada y ya tienes que pasar a llevar una contabilidad completa y no puedes volver a la simplificada. ¿Por qué? Porque ya saben que no hay esa confianza. Ajá. Entonces, se entiende que la contabilidad no es fidedigna cuando las anotaciones contables se hacen en libros timbres de sí, cuando los registros contables se hacen en fechas anteriores al timbraje, cuando se omite el registro de ingresos, inversiones, compras, etcétera, cuando no existe documentación que demuestre o acredite las anotaciones contables, cuando se adulteren las cifras en la contabilidad o el balance, cuando se emite y registra facturas o material ideológicamente falso. Entonces, allí se entiende que deja de ser fidedigna y por lo tanto te tienes que ir ya directamente otra vez a contabilidad completa, te van a obligar a llevar libros, etcétera, una serie de cuestiones, porque de esa manera puedes llevar mayor control sobre lo que tú estás haciendo. Ahora, ¿qué efectos se produce cuando una contabilidad no es fidedigna? Bueno, está sujeto a multa. ¿Ok? Uno de los principales efectos radica en el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos, al establecer que la contabilidad no es fidedigna como tal, te va a determinar que los desembolsos, inversiones, ingresos, costos y gastos no son fidedignos y procede a tasar la base imponible sobre la cual se aplicará el o los impuestos correspondientes. Ok. Ahora, contabilidad en moneda extranjera. Aquí en Chile, incluso yo ayer estuve esta tarde haciendo un descriptor de contenido para un curso de US GAPS. No sé si saben lo que son las US GAP. Las US GAP son las normas de Estados Unidos, que no tienen nada que ver con la IFRS, que también son normas internacionales. Pero la US GAP son normas americanas, ¿ok? Muy diferente a la IFRS y a lo que son los principios generalmente contables en Chile. Que se utiliza para aquellas empresas que tienen sucursales o tienen negocios en conjunto con empresas americanas, ¿no? También, por lo menos en la India, en el Japón, también muchas veces presentan los estados financieros así con US GAAP, porque recuerden que, pues, que la industrialización del Japón pues, se debe a los Estados Unidos, es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y muchas empresas tienen sus sedes y están colocadas allá. ¿Ok? Ahora, en Chile es un país plurinacional que ha dado cabida a muchas empresas transnacionales. Y estas empresas tienen sucursales en diferentes partes. La pueden tener en Brasil, la pueden tener en Argentina, la pueden tener en Venezuela, en Chile, en Francia, en Alemania, en Rusia. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que ellas son de plurimoneda. ¿Ok? Entonces, se lleva también en algunas grandes empresas o empresas medianas lo que es la contabilidad a doble moneda. Y si me preguntas a mí, yo de eso sé. Porque Esmeraldita Elenita Orozquito Castrico allá en Venezuela tenía que llevar a 4 monedas. Al petro, al bolívar fuerte, al bolívar devaluado, al más devaluado y al dólar. Entonces nosotros sabemos muy bien lo que es llevar contabilidades a varias monedas. ¿Entiendes? Y eso es importante
que se tome en cuenta. Pero aquí está permitido el uso de moneda extranjera siempre y cuando pague los impuestos en moneda nacional. ¿Ok? Ajá. Y debes llevarlo a doble moneda. No lo puedes llevar a puro dólares, no. Tienes que llevarlo a doble moneda con el cambio al dólar observado, porque aquí se usa es el dólar observado, ¿ok? Que el dólar observado lo da el Banco Central, y sobre ese dólar observado, tú vas a hacer el cambio a la moneda extranjera y vas a pagar los impuestos en pesos chilenos. No obstante, el Servicio de Impuestos Internos podrá autorizar por resolución fundada que determinados contribuyentes o grupos de contribuyentes lleven su contabilidad en moneda extranjera en los siguientes casos: cuando la naturaleza, volumen, habitualidad u otras características de sus operaciones de comercio exterior en moneda extranjera lo justifique. Pero no es que la va a llevar solamente en moneda extranjera, la tendría que llevar en la doble moneda. Cuando su capital se haya aportado desde el extranjero o sus deudas se hayan contraído con el exterior. Y cuando una determinada moneda extranjera influya de manera fundamental en los precios de los bienes y servicios propios de los giros de los contribuyentes. Como yo vengo del futuro, yo les puedo decir que este tercer punto es el que se está viendo ahorita con el aumento y la variación tan brusca que está haciendo el dólar, ¿no? Ok. Cuando el contribuyente sea una sociedad filial o establecimiento permanente de otras sociedades o empresas que determinen sus resultados en dólares o en euros. Pues. Dicha autorización regirá desde el primer ejercicio del contribuyente, o sea, tiene que ser desde la primera vez. Cuando éste lo solicite, en la declaración a que se refiere. Es decir, que si lo solicitaste en el segundo año, tienes que hacerlo retrospectivo, o sea, tienes que irte para atrás y acomodar la doble moneda desde el día que te iniciaste, por la comparabilidad. A ver, papá. Ajá, y eso puede ser revocado por el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a lo que ellos consideren. Entonces, los sistemas de contabilidad tenemos el completa, el simplificado, fidedigna y moneda extranjera. Pero el fidedigna, toda contabilidad tiene que ser fidedigna. Y lo de moneda extranjera sí tendría que ser por separado, pero en realidad el fidedigna es una característica de la contabilidad. ¿Ok? Declaraciones y plazos de los pagos. Esto también es importante que nosotros lo veamos, porque las declaraciones son informaciones sobre antecedentes tributarios que deben entregar los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos. No obstante, aquí antes de declarar hay que hacer una serie de declaraciones juradas. Ojo, eso tenemos que ver, que lo vamos a ver abajo. Ajá. Entonces, están obligados a presentar las declaraciones los siguientes contribuyentes. Contribuyentes indirectos del IVA, como vendedores y prestadores de servicios. Contribuyentes que están afectos al IVA, ¿ok? Contribuyentes que están afectos al impuesto de la primera categoría y al de la ley de renta, y contribuyentes afectos al impuesto global complementario. ¿Quiénes están afectos al impuesto de primera categoría? Todas las empresas. ¿Quiénes están afectos al impuesto a la renta? Incluso en las que tienen segunda categoría, que son los dueños de las empresas y las personas naturales que trabajan en el libre ejercicio, como el caso mío. ¿Y quiénes están afectos al impuesto global complementario? Cualquier persona que trabaje bajo relación de dependencia, que gane más de 13.5 UTM mensuales, ¿ok? Y eso significa como 720, 750 mil pesos por allí. Si tú ganas más de esa cantidad, tú porque sí o sí tienes que pagar el impuesto global complementario. Pero eso no te exime de que antes de hacer las declaraciones de renta y algunas de impuesto a las ventas, tienes que hacer declaraciones bajo juramento. Las declaraciones deben ser entregadas por escrito bajo juramento en formularios especiales, salvo que el director nacional autorice la presentación de informes y presentaciones por medios distintos en papel, cuya lectura puede efectuarse mediante sistemas tecnológicos. Esas declaraciones juradas están bajo el portal y aquí las vamos a ver.
Antecedentes de la declaración. La declaración del impuesto no debe ir acompañada de documentos ni antecedentes como balance, ya que estos deben ser conservados por el contribuyente y estar a la disposición para su eventual fiscalización por parte del SIC. Es decir, el balance tributario que ustedes hicieron, eso lo van a tener ustedes ahí por si, calabrín, es decir, para uso personal. Eso no lo van a meter dentro de la declaración, pero sí tienen que tenerlo para el momento que el Servicio de Impuestos Internos así lo requiera. Secretos de la declaración. Esta parte es importante. El artículo 35, inciso 2 del Código Tributario contempla normas sobre el secreto de la declaración y afectan a directores y a funcionarios del servicio. Conforme a esta norma, estos no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias ni pertinentes de estas. Sus copias, libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por personas ajenas al Servicio de Impuestos Internos. Es decir, hay una cláusula de confiabilidad entre las revisiones que haga el Servicio de Impuestos Internos y las empresas. No obstante, sobre este punto les quiero aclarar que las declaraciones del impuesto a la renta son de hecho público. ¿A qué se refiere hecho público? Hecho público es que están a la merced de quien lo solicite. ¿Por qué? Porque si yo soy un empleado y yo quiero ver, tú a mí me dijiste, bueno, yo te lo voy a liquidar por necesidad de la empresa. ¿Entiendes? Entonces, necesidad de la empresa es un mecanismo que la empresa, por estar mal, liquida a los empleados. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces eso es mentira. Y yo digo, esta empresa no está mal. Para nada está mal. Y me voy a la dirección del trabajo y solicito la declaración del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ahí me voy a dar cuenta yo de que la empresa no estaba ningún mal, que la empresa sí vendió, que la empresa sí estaba produciendo y que sí tuvo lucro suficiente y que entonces me tiene que pagar salarios caídos y devolverme mi trabajo. ¿Ok? Porque eso lo vamos a ver, eso se contempla luego en el artículo 182 del Código del Trabajo. Que son cuando existen calificaciones injustas, la persona pues tiene que regresarse, la tienen que regresar o la tienes que compensar con el 100%, o sea, el doble de la indemnización que le correspondía, más los sueldos caídos, o sea, tú ves. Ok, entonces, ajá. Ellos tienen que tener esa característica de confiabilidad, pero eso no quiere decir que las declaraciones pasen a ser de hecho privado. No, señor. Siguen siendo hechos públicos. Por excepción, las declaraciones pueden ser examinadas en los siguientes casos, que es lo que yo estoy diciendo. La justicia ordinaria puede ordenar el examen de las declaraciones, solicitar datos contenidos en ellas para la prosecución de juicios sobre impuestos y sobre alimentos. Los fiscales del Ministerio Público pueden practicar el examen de las declaraciones, solicitar información cuando investiguen hechos constitutivos de delito o en caso de divulgar o publicación de datos estadísticos en forma que puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto a cada contribuyente. O, como les estoy diciendo, conforme al artículo 49 del Código de Trabajo, que es el que les acabo de mencionar, para los efectos del pago de gratificaciones, el SIC determinará en la liquidación del capital propio del empleador invertido en la empresa, calcular el monto de la utilidad en base al pago de las gratificaciones y también, como les acabo de decir, para justificar que un empleado haya sido despedido por necesidades de la empresa y eso no sea verdad. Ok. Vamos con los plazos. Lugar de presentación y forma de pago. La declaración de pago del impuesto puede presentarse a través del Banco Estado, otros bancos comerciales, Servipack, ¿ok? O por internet. Con respecto a la presentación de la declaración a través de internet, esta es forma automática.
existiendo la posibilidad de declarar en línea usando un archivo generado por algún software. No puede pagarse con la cuenta de una persona tercera que no corresponda a la empresa. Si es un contador que está autorizado por la empresa, sí. Pero si el contador no está autorizado por la empresa, no puedes pagarlo con la cuenta de él. En relación al pago, este puede ser en línea con cuenta corriente, tarjeta de crédito, a través de un convenio, etc. En el artículo 49 del Código de Trabajo, para los efectos de pago de gratificaciones, el sí determinará en la liquidación el capital propio. Aquí lo vuelvo a repetir, eso estaba ya aquí arriba. Es el mismo artículo que está aquí arriba. Ajá. Plazos para la declaración y pago del impuesto. Los plazos son declaración y pago del impuesto, son diversos. ¿Okay? En los impuestos anuales a la renta se debe declarar y pagar en el mes de abril de cada año. No puede ser antes. No está abierto el servicio de impuestos internos. Con respecto a los ingresos percibidos y devengados en el año anterior, y para tal efecto se utiliza el formulario 22, sin perjuicio que durante el año se generen retenciones, anticipos, como son los pagos provisionales mensuales, que son los PPM. Y los impuestos mensuales se deben declarar y pagar los 12 días primeros del mes siguiente al devengo del impuesto, a menos que lo hagas por internet, que tienes hasta el día 20. ¿Ok? Ajá. Ok, pero ya esto de llevar, ya esto del timbraje, ya esto no va. La solicitud de verificación de actividad y domicilio, ya eso se hace por el portal, como les dije, igual que el inicio de actividades. No puedes tener más de 4 giros, ¿ok? O sea, tú puedes declarar 7, pero a la hora de facturar te van a dar la facturación para 4. Ajá. Y eso es a través de una declaración jurada sobre el inicio de actividades, que tiene que estar en los 2 primeros meses en la fecha que se está aperturando la empresa. Ajá. Aviso de modificación y actualización de información tributaria lo tienen que hacer a través de una petición administrativa. Y el término de giro, que es cuando tú cierras una empresa, no se puede hacer con un año en curso. Tiene que ser que ya haya cerrado el ejercicio y no hayan ventas el ejercicio siguiente. Las personas naturales o jurídicas que hayan iniciado actividades y que deseen poner término por decisión propia deberán dar aviso en sí de dicha situación dentro de los meses siguientes. Cuando el contribuyente no cumple con sus obligaciones tributarias, podrá ser sometido a infracciones y sanciones, al igual que el no cumplimiento por parte de los contadores y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Esta infracción y sanción se encuentran obtenidas en el Código Tributario. ¿Qué hay que hacer? Entonces, inscripción del rol tributario, inicio de actividades, verificación de la actividad, solicitud de timbraje, que ya esto no se hace, llevar contabilidades, depende del tipo de empresa, modificación y actualización de información y término de giro. Por supuesto que llevar contabilidades siempre se va a llevar. Lo único que se lleva según lo que. Ahora, con el tema de infracciones y sanciones, el Código Tributario en su libro 2 contiene el Estatuto General aplicable en la presentación de conductas ilícitas contrarias a la obligación tributaria, estableciendo las conductas que sean susceptibles de una sanción y castigo, pena, que merecen tales penas, sean impuestas en definitiva por el Servicio de Impuestos Internos. Ok. El objetivo básico que persigue esa descripción, el castigo de esta conducta establecida en el artículo 97 del Código Tributario, es de proteger el patrimonio fiscal, ¿ok? Asegurando la adecuada y normal recaudación de los tributos. Infracciones más comunes, que son las que están acá, que son las mencionadas en el artículo 97, en el número 10, se encuentran 26 tipos de infracciones tributarias que pueden ser cometidas por los contribuyentes, y cada una de ellas menciona un tipo de sanción y pago de impuestos. Entonces, cuando nos vamos al artículo 97, número 10, el no otorgamiento de guías de despacho de facturas, notas de débito, notas de crédito, boletas en caso y en forma decidida en la ley, el uso de boletas no autorizadas de facturas, notas de débito, notas de crédito y guías de despacho sin el timbre correspondiente, el fraccionamiento del monto de las ventas o el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas, con multa del 50%
al 500% del monto de la operación, con un mínimo de 2 unidades tributarias mensuales. ¿Ok? Y un máximo de 40 unidades tributarias mensuales. Entonces, si tú tienes una venta que dejaste de hacer por un... Vamos a ver cómo está la unidad tributaria. UTA. Ajá. Ahorita la UTA está en 700, ya, en 59.595 está la UTN. Es decir, la UTA está en 715.140. De manera que te digan 2 unidades tributarias, que es el mínimo. Estamos hablando que de la mensual, que serían 59.595, estamos hablando de 120.000 pesos como mínimo. Y tenemos 40 unidades tributarias anuales, estamos hablando de 715.000, o sea, 700 por 40, 7 por 4, ¿verdad? Ajá. Serían 28, ¿no? Serían 2.800.000, no, 28 millones de pesos. ¿Ok? Entonces va desde 120.000 hasta 28 millones de pesos, dependiendo de la gravedad. En el caso de infracciones señaladas en el inciso primero, estas deberán ser además sancionadas con la cláusula de 20 días de oficina, estudio, establecimiento sucursal, que se hubiese, o sea, con la clausura de hasta 20 días de oficina, estudio, establecimiento sucursal, que se hubiese cometido la infracción. Las sanciones se refieren básicamente a penas pecuniarias. Pecuniarias es pago de dinero. Penas corporales es que vas a tener cierres físicos, apremios y administrativas. En estos casos no hay penas privativas de libertad, pero en los casos de fraude sí lo hay. ¿Ok? Apremio corresponde a una pena decretada por la justicia ordinaria que corresponde al arresto del infractor hasta por 15 días como medida de castigo a fin de obtener el cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas. Sobre todo ese tipo de apremios se lo dan a las personas que son reincidentes en el tipo de multa. ¿Ok? Bien, terminamos con lo que es la legislación tributaria. Vamos a ver el IVA, es importante. En esta guía está resumida porque lo que es el decreto ley 825, que es el del IVA, es bastante extenso. Pero en esta guía está bastante resumido. Entonces, vamos a leer brevemente qué es lo que nos interesa ver aquí. El impuesto al valor agregado está contemplado en el decreto ley 825 sobre el impuesto a las ventas y servicios, que regula el impuesto al valor agregado. Y también regula el impuesto adicional a ciertos productos llamados impuestos al lujo. ¿Ok? O sea, en el mismo decreto ley se regula el decreto al lujo. Y aparte de eso, también se regula el impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares y otros productos específicos como los cigarrillos. Entonces, la ley del IVA, que es la ley 825, regula tres hechos imponibles, que es el impuesto a las ventas y servicios, el impuesto al lujo, el impuesto a las bebidas alcohólicas y cigarrillos. ¿Ok? Ajá. Entonces ya tenemos esas tres. En particular, el IVA es un principal impuesto al consumo en Chile y grava con la tasa del 19% las ventas de bienes corporales, muebles e inmuebles. Ese 19% está puesto en la ley. No es que lo pone el Estado, lo va a cambiar, lo va a subir, lo va a bajar. Eso está preestablecido en la ley como una alícuota única del 19%. Pero cuando hablamos del impuesto al lujo, es 2 veces el 19%, ¿ok? Ajá. Entonces, vamos a ver lo que es el formulario 29. Primero vamos a ver la parte conceptual y después vamos a ver las partes prácticas. Entonces, ¿qué es el formulario 29? Corresponde a las declaraciones de carácter mensual
de impuestos que legalmente deben ser retenidos y enterados en las arcas fiscales. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA y los pagos provisionales mensuales, entre otros. ¿Por qué es importante que conozcas esta información? A continuación, te vamos a presentar la información que debes manejar para lograr aprendizaje significativo de esta unidad. Primero que tienes que reconocer los hechos grabados. Ya hemos hablado que el hecho grabado en el caso del IVA es la venta, ¿ok? Y la compra. Ajá. Explicar la situación relacionada con el momento en que se devenga. Ya hemos hablado que el devengo significa en el momento en que lo cobro. Es decir, que una venta a crédito no está fechada para ser pagada de inmediato, pero el Servicio de Impuestos Internos no es adivino. Tú tienes que hacérselo saber. Ok. Por eso que en la F29 te sale una propuesta, pero esa propuesta no siempre es. Porque si yo tengo ingresos no devengados, eso lo tengo yo que sacar, poner, quitar manualmente. Debe poder explicar los elementos requeridos para confeccionar la declaración del impuesto al valor agregado según las leyes tributarias. Es lo que te dice aquí, confeccionar. Porque cuando tú entras al portal, él te saca una propuesta. Pero esa propuesta no siempre es. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, aquí hay una definición de lo que es venta, de lo que es servicio y lo que es vendedor. Ok, en el vendedor se entiende un intermediario. Servicio está muy claro, que es la prestación de un servicio. La venta es cualquier cosa que cueste más de 100 pesos. Ok. Y el vendedor es cualquier persona natural o jurídica, incluyendo comunidades, sociedades, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o de terceros. ¿Ok? Y los comisionistas, etcétera, también se consideran vendedores. Prestadores de servicio son las personas que en el libre ejercicio prestan un servicio, como persona natural o jurídica. ¿Okay? Tener presente de la definición del vendedor que entrega la ley, podrás ver que podemos identificar 3 definiciones, ¿ok? De los vendedores, como les dije, esa es la única que no se maneja de la manera habitual, como el lenguaje común hace creer, ¿ok? Entonces tenemos 3 tipos de vendedores. El que vende de forma habitual, que es el vendedor que siempre se ha conocido. Aquel que por presunción, la ley lo califica como vendedor, que es el intermediario, ¿ok? El intermediario o el corredor de inmuebles. Ese es por presunción. Y aquel que vende insumos o materias primas no utilizados en el proceso productivo. Es decir, que vende mercancías que no son para la venta. ¿Entiendes? Es decir, activos fijos, cosas así. Hechos grabados básicos. El hecho grabado, ya dijimos que el hecho grabado es cuando tú transfieres el dominio de algo a otra persona, el control. Yo te digo, toma, aquí tienes mi celular. Yo te lo estoy transfiriendo, ahí hay un hecho grabado. Pero si yo te digo, toma, aquí tienes mi celular, es un hecho grabado gratis. O sea, gratuito, no tiene costo. Pero si yo te lo vendo a través de una factura, indudablemente que hay un hecho grabado facturado. Entonces, tiene que existir un acuerdo que sirva para transferir el dominio de una cuota. Que la transferencia recaiga sobre bienes corporales muebles o bienes corporales inmuebles. Que sea a título oneroso. Oneroso significa pago. Y que la transferencia sea realizada por alguien que tenga la calidad de vendedor. ¿Okay? Entonces, cuando analizamos el componente, lo más importante es transferir el dominio. El dominio es el poder, es el control sobre algo. No es igual cuando tú transfieres el control total a cuando transfieres una cuota de ese control. ¿Ok? Entonces hay que ver si esa cuota del control que tú estás es significativa o no lo es. Entonces, porque si no es significativa, tampoco la puedes tomar en cuenta.
Entonces, que recaiga sobre bienes corporales, muebles o inmuebles. Corporales que tú los tengas físicos, tangibles. ¿Ok? Los muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y los inmuebles son aquellos que tienen raíces. Onerosos, que existe alguna contraprestación o pago. Y que estén ubicados en el territorio nacional. ¿Ok? Porque eso es un requisito propio de la ley, que ocurran dentro del territorio nacional. Entonces, el hecho grabado básico a los servicios se encuentra contenido en el artículo 2 y que se configuren deben cumplir con los siguientes requisitos. Que una persona realice una acción o prestación a favor de otra, que dicha persona por acción o prestación perciba un pago y que el servicio que se presta provenga de actividades clasificadas en el artículo 20, número 3, 4 de la ley del impuesto a la renta, que son los servicios profesionales, o el servicio debe prestarse o utilizarse en Chile. ¿Ok? Entonces, ¿qué se va a analizar aquí? Que el servicio pueda ser prestado por una persona natural o jurídica, que el prestador de servicios sea alguien que recibe o debe recibir a otra persona en virtud de un contrato o una obligación legal, puede ser habitual, ocasional, temporal, ¿ok? En fin, y que perciba algún tipo de remuneración, o sea, una contraprestación. Ajá. Y esa contraprestación puede corresponder a un interés, a una prima, a una comisión, una remuneración, un momento dado. ¿Ok? ¿Qué dice el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta? Que cuáles son esas actividades que caben aquí dentro de lo que es el servicio. Las industriales, comerciales, mineras, de explotación, de riqueza del mar, demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades, administradoras de fondos, sociedades de inversión o capitalización, empresas financieras y otras actividades análogas, constructoras, periodistas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones. Ese es en el número 3. En el número 4 te habla de corredores que sean personas jurídicas o naturales, que sean titulados o no, ¿ok? Cuya renta provenga de su actuación personal, los comisionistas con oficina establecidos, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo portuario aduanero, agentes de seguros que no sean personas naturales, colegios, academias, instituciones de enseñanza, establecimientos particulares de género, clínicas, hospitales, laboratorios, otros establecimientos, empresas de diversión y esparcimiento. Ahora existen hechos grabados especiales que la ley contempla ciertas operaciones que se equiparan a ventas y servicios que se denominan hechos grabados especiales y se encuentran contemplados en el artículo 8. ¿Cuáles son esos hechos grabados especiales de ventas y servicios? Entonces, importaciones, ¿ok? De diversos tipos, aportes a sociedades, ¿okay? Adjudicaciones en liquidación de sociedades, todo lo relacionado con transporte, porque por ahí también te lo dice, retiros efectuados por los empresarios, socios y directores o empleados de una empresa, ¿ok? También tiene que grabarse con el IVA. Faltantes de inventarios, ¿ok? Artículo 8, letra D, la ley presume que los faltantes de inventarios de bienes corporales, muebles o inmuebles de giro de una empresa, sin justificación alguna, o sea que no estén declarados a la PDI, estarán grabados con IVA. Por el contrario, si los faltantes de inventarios se encuentran debidamente justificados, con documentación fehaciente, y no constituye un hecho grabado con IVA, tampoco aquellos originados por casos fortuitos o fuerza mayor, calificados ante sí. O sea que los faltantes de inventario tienen que ser. Hay empresas, se lo digo porque me lo han preguntado en los cursos, que las averías y la mercancía dañada la botan. Y resulta que eso te va a aparecer como faltante. Porque tú no puedes botar una mercancía sin llamar
a que te la certifiquen. ¿Okay? Acuérdate que tú tienes un socio, que es Servicio de Impuestos Internos. Ajá, los bienes destinados a rifa o sorteo también están grabados con IVA. Bienes entregados o distribuidos gratuitamente. ¿Ok? Contratos de instalación o concesión de especialidades. Ventas de establecimiento de comercio, todas. Arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles. ¿Ok? El arrendamiento, subarrendamiento, cualquier otra forma de cesión de uso o goce temporal de marcas, patentes, invenciones, procedimientos, fórmulas. El estacionamiento de automóviles. ¿Ok? Las primas de seguro. Y en la letra K queda suprimida, que es lo que yo les decía a ustedes de, no sé si se acuerdan que yo les decía que cuando las leyes iban cambiando, entonces te quitaban, te suprimían, te las sustituían. Ajá. Contratos de arriendo con opción a compra. Ventas de bienes de activo fijo, tienen que venderse con IVA. Ok, así sea, o sea, el activo inmovilizado, pues. Todo lo que sea activo fijo, tú tienes que venderlo con el IVA. Ahora, no se considera para los efectos del presente artículo la venta de bienes corporales, mueble, que forme parte del activo inmovilizado de la empresa efectuada después del transcurso del plazo de 36 meses contados su adquisición. Es decir, que si tú compras un activo fijo que no tenga más de 3 años y lo quieres vender, a ese activo fijo tienes que cargarle el IVA. Pero si tiene más de 3 años, ya no se considera dentro de esto. O sea, ya lo puedes vender sin el IVA. Tampoco de su adquisición, si tiene más de 3 años, 36 meses, sea adquisición de importación, fabricación o término de construcción. ¿Ok? Ajá. Ahora, hay operaciones que están exentas del impuesto al valor, como son las mías, por ejemplo, las exenciones tributarias. Fíjense que aquí te dice exención. Ajá, que es la limitación al ámbito de la aplicación del IVA, ya que en la virtud de la disposición que se establece el decreto de ley 825 no se aplica a ciertos bienes, convenciones o personas. Las exenciones del IVA se encuentran contenidas en el artículo 12, que mencionan exenciones de carácter real, y el artículo 13, que son exenciones de carácter personal. Entonces, existen diferentes tipos de servicios que por lo general indican son servicios profesionales que están exentos del cobro del IVA. Ahora, volvemos al concepto del devengo. Devengamiento, esta palabra no existe en la Real Academia Española, ¿ok? El devengo del IVA. Por devengo del IVA, debo entender, lo que pasa es que yo voy a terminar hablando mal, porque tanto que yo tengo que leer, y leo estas barbaridades, y de verdad que me voy a embrutecer, como dicen por ahí, ¿no? Porque, ¿cómo van a decir el devengamiento del IVA? Eso no es. O sea, es que de verdad, o sea, ¿cómo van a decir eso? Devengamiento del IVA. Tú pones esto en cualquier parte del Google y te va a salir el error ortográfico. Vamos a ponerlo para ver qué pasa. Nada más ocurre en Chile. Solamente páginas chilenas tienen eso, porque el resto te dicen es devengo. Bueno, yo me quedé loca con la propaganda esa de la Pepsi Cola. Sale muy bonita la propaganda y salen los dos aviones de combate. Y uno de los aviones de combate pasa a la torre de control, que es que este tipo de aquí no tiene sistema de refrescamiento. De refrescancia. Es que dice refrescancia, por favor. ¿De dónde sacó esa palabra refrescancia?
Hay que refrescarle el cerebro a él. Bueno, el devengo del IVA debe entenderse al momento en que ocurren todos los elementos del hecho grabado y que permite al fisco adquirir un título de derecho sobre el monto del tributo. Es decir, que sea exigible. Por eso es que el impuesto te da 12 días del mes siguiente para que tú tengas oportunidad del devengo, hayas cobrado el dinero, o sea, lo hayas cobrado. No obstante, todavía la exigibilidad te la puede haber cumplido durante los 20 días y todavía te da la potestad de postergar el pago del IVA cuando tienes facturas a crédito. Pero es que eso hay que saberlo usar. El devengo en las ventas es la fecha de la entrega real o simbólica de la especie, o sea, de la plata. Entrega real es aquella en que el vendedor permite al adquiriente la aprehensión material de dicha especie. Y la entrega simbólica es la que se realiza, entre otros, en los siguientes casos. Cuando el vendedor entrega, esto es pura teoría. El devengo es cuando tú estás recibiendo la plata. O cuando tú tienes el control real de los bienes que estás comprando. El devengo de los servicios es también, ¿ok? La fecha que ocurre, la remuneración se perciba o se ponga en cualquier forma a disposición del prestador de servicio. En las importaciones, el devengo es el momento en que Chingunchan, ¿se acuerdan de Chingunchan? Que Chingunchan le paga al Banco Central. Cuando el Banco Central le paga a Chingunchan, ese es el momento del devengo. A ver. En los retiros de bienes corporales muebles, en el retiro de mercaderías del IVA, en el momento en que tú tomas el control de esa mercancía. Cuando tú tienes contratos de inmueble, en el contrato, cuando se toma control también, cuando se hace la promesa de venta del bien corporal inmueble. En este momento en que hay una promesa del inmueble, que ya se firma, que se notaría, en ese momento se hace el devengo del IVA. Entonces, ¿cómo se va a determinar la base imponible del IVA? Muy importante. Se encuentra en el artículo 15 al 20 del decreto de ley 825. La norma señala que la base imponible de las ventas o servicios estará constituido por el valor de las operaciones respectivas, pues el precio de la venta y del servicio, y en cuyo precio se le debe adicionar los montos de reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo. Cuando hablamos de operaciones a plazo, estamos hablando de operaciones a crédito. ¿Okay? Entonces, si yo voy a dar 30 días, acuérdense la ley de pago de los 30 días. ¿Se acuerdan, verdad? A excepción de Marcela, pero ya Marcela debe haber visto los videos de facturación, ¿verdad, Marcela? ¿Ya los viste? No, profesora, aún no. Vaya viéndolo para que vaya Sí, entendiendo. sí, sí. Mañana no tenemos clase. Recuerda que a partir de mañana vamos a tener clase el lunes, miércoles y viernes. ¿Ok? O sea, mañana no hay clase. Sí, porque yo tengo el curso. Yo tengo curso Sí, sí, sí. con Lusach. Entonces aprovechen los días que no tienen clase para que se pongan al día con los videos. No. Entonces, si yo vendo a crédito, esas
actividades que generan intereses y gastos de financiamiento llevan IVA. ¿Ok? Esas operaciones financieras llevan IVA. El reajuste, intereses y correcciones monetarias que se hagan al respecto llevan IVA. Ajá, cuando yo estoy vendiendo algo con envase, como es el caso del gas, de los refrescos, de las bebidas, con envase, y el envase es retornable, ¿ok? Ajá, también lleva IVA. Ahora, hay IVAs especiales, como es el IVA de las importaciones, el de retiro de bienes corporales y el de contratos de instalación, confección de especialidades, contratos generales de la construcción. ¿Qué pasa con estos IVA de construcción, de importación y todo eso? Que muchos de ellos son recuperables. La base imponible de la importación será el valor aduanero. Vamos a estar claro que el valor aduanero aquí en Chile es el 6%. El ad valorem aquí es el 6%. Por un lado pagas el ad valorem, por otro lado pagas el 19% por la importación. Pero ¿qué pasa? Que esa importación, ese IVA es recuperable. Ese IVA te lo van a devolver luego en la declaración. Por eso es que es un IVA especial. Estos valores iguales con importado de China, con comercio internacional, el tratado, con el tratado. El ad valorem sí, el 6% para todo lo que te importe. Así como hay una sola tasa para el IVA, hay una sola tasa para la aduana. Pero es mejor, es mucho más sencillo de aprender. Lo que pasa es que en la ley aduanera chilena hay muchas cosas que tú no puedes importar directamente. Por ejemplo, vehículos usados tú no los puedes importar. No puedes importar juegos pirotécnicos. No puedes importar armas. No puedes importar una serie de cosas, no las puedes importar. Alfombras no las puedes importar. Cosa que a mí me pareció súper. ¿Qué razón hay de que yo no pueda importar un vehículo usado o que no pueda importar una alfombra? Y yo me leí toda la ley. Pero de verdad no le encuentro la lógica al por qué, pero no, las alfombras están excluidas, los vehículos usados también. Cambio que vehículos nuevos no. Es algo que no tiene razón de ser. Ok. Entonces, la importación, como les dije, es un impuesto recuperable, es un impuesto especial. La instalación o confección de especialidades también. ¿Ok? Por ejemplo, compro unas maquinarias en la China, pero aquí en Chile no hay quien me las instale. Tengo que buscar una mano de obra calificada que venga del extranjero a hacerme eso. En ese caso, yo tengo que pagar un IVA, ¿ok? Pero también es un IVA especial. Los contratos generales de construcción, ¿ok? Que se refiere en la letra E del artículo 8, será el valor total del contrato, incluyendo los materiales. O sea, es decir, ahí va el servicio más los materiales. También es un IVA especial. Ese no es recuperable. Las ventas de establecimientos de comercio, que son las que están descritas en el artículo 16, letra D, ¿ok? Que son el valor de los bienes corporales, muebles e inmuebles del giro del vendedor. Es decir, la existencia, todo lo que es inventario. ¿Ok? Que ese es el IVA normal, pues. Aquí están los diferentes tipos de IVA que hay. El arrendamiento de inmuebles amoblado. El que está sujeto a IVA es cuando tiene amoblado. Pero aquí en Chile,
¿Ok? Casi todos los apartamentos te los entregan con algo de mueble, porque desde el momento que te entregan a ti la campana, te entregan la cocina y el horno, te están entregando amoblado. Entonces ya están, o sea, o con instalaciones, o sea, una, pero tiene una instalación. Ya en ese caso están obligados a pagar el IVA, pero las personas naturales no les da la gana. Me ibas a preguntar algo, Johnny. No, profe. Ahora, ¿qué pasa con las personas naturales? Que como el fisco sabe que no van a pagar ese IVA, le quita un 11% anual del avalúo fiscal, que se acuerda que creo que ayer o antier alguien me preguntó que cómo era lo del avalúo. Yo le dije, eso es nada más que para los efectos del inmueble. Eso se lo hacen a las personas naturales, precisamente para subsanar el hecho de que no pagan el IVA del arriendo. Entonces equivale al 11% anual del avalúo fiscal. ¿Ok? Está también la adjudicación en liquidación de sociedades. Cuando una empresa se da la quiebra y tiene que liquidar sus bienes, indudablemente que también tiene que cobrar IVA en esos casos. Y la venta y promesas de venta de inmuebles llevan IVA. ¿Ok? Estas llevan su IVA y es un IVA especial porque acuérdense que ese es un ingreso diferido. O sea, en realidad no, no debería considerarse ese IVA hasta tanto no se entregue el bien. Pero ¿qué pasa? Que aquí la promesa es prácticamente una ley. Aquí la promesa de venta de un inmueble, si tú no cumples, la pierdes. Entonces, bueno, ya se da por sentado que es un devengo. Y como les dije, la tasa del IVA se encuentra contenida en el artículo 14 y corresponde al 19%. Boris dijo que la iba a cambiar. Vamos a ver si qué es lo que la va a cambiar, porque si la va a cambiar para más, le va a chillar al pueblo. Porque más inflación. Y no creo que la vaya a chillar, la vaya a bajar. De verdad no creo. Pero él dijo que la iba a cambiar. Así que, espérense ese totazo para después del referendo. Débito y crédito fiscal. Las empresas contribuyentes del IVA, es decir, aquellas que efectúan operaciones grabadas con este tipo de impuestos, deberán mensualmente determinar y liquidar el impuesto al valor agregado. Para esto deben determinar, por un lado, el débito fiscal, según la ley, la suma de los impuestos recargados de las ventas, ¿ok? Y servicios efectuados en un periodo tributario respectivo. Por otro lado, el crédito fiscal, que es el que se equivale al cargado por las facturas que se acrediten o las compras, ¿ok? Y también en el caso de las importaciones. A continuación, vamos a ver aquí más o menos lo que se hace, ¿no? Más IVA de las facturas emitidas por hechos grabados, más IVA de las boletas emitidas por hechos grabados, menos IVA de las notas de débitos emitidas, menos IVA de las notas de créditos emitidas, me va a dar el débito fiscal. Y ya dijimos que el débito fiscal viene ¿de qué? De las ventas, de mis ingresos. Y por otro lado, pero está muy abajo. Ahí. ¿Ok? Voy a tener las del crédito fiscal, que es más o menos semejante. En el caso del IVA de la factura, corresponde a la sumatoria del IVA que se encuentra recargado separadamente de la factura emitida el mes correspondiente. Y esta es la fórmula que es para sacar y desglosar el IVA. ¿Ok? Valor neto entre 1.19, que es igual al valor neto del IVA de las boletas. ¿Me entiendes? Aquí lo vamos a dejar hasta acá, porque ya son las 21:30. Ajá, mañana no tenemos clase. Como les dije, mañana no hay clase. Entonces la próxima clase es el viernes. Y el viernes vamos entonces a hacer un ejercicio de todo lo que suma y de todo lo que resta a lo que es débito fiscal. Es decir, a esta parte. Y seguimos después, porque aquí nos faltan unas cuantas hojas que leer, con lo que es la parte del crédito. Agregado débito, que todo lo que suma del débito no solamente es esto.
también esto que está aquí, ¿ves? Todo esto suma al débito. Entonces mañana vamos siempre mañana no, el viernes vamos a hacer un ejercicio, diferencias de precios, bonificaciones y descuentos, devoluciones de mercancía, diferencia en la facturación del IVA, ¿ok? Diferencia de facturación del IVA que se facturó de una de menos, intereses moratorios, intereses de reajuste, todas estas cosas que van a sumar al IVA. Es decir, que van a constituir el débito fiscal. Porque si vemos la planilla vamos para allá, a mostrársela, ¿no? La planilla de servicio de impuestos internos es Trimoye Vergajeso. Es decir, es trimoyejuamente grande. Y uno lo que simplemente aceptarte la propuesta y ya. Y después, ay, pero ¿por qué me lo observaron? Bueno, porque que la gente cree que pagar el IVA es solamente eso y no es así. A ver, abre calabra, pata de cabra, abre. Ajá. Y ahorita tengo una pequeña observación que la pasé, por eso no he hecho la declaración del IVA mía, que hice la petición administrativa, pero sí podemos ver aquí la planilla. Y la planilla es Trimoye Vergajeso. ¿Ok? Ah, ya me lo quitaron. Ya me lo quitaron. Ya me quitaron la cuestión. Ajá. Bueno, vamos a ver el formulario. Que fuera lo que yo les... O sea, la petición administrativa que yo hice ayer, ya me la resolvieron. ¿Verdad? Yo tenía razón. ¿Ok? Y es que Transbank me estaba cobrando IVA. Yo no me puedo cobrar IVA porque yo soy totalmente exento. Entonces, bueno, fíjense ustedes, aquí hay una gran cantidad, ¿verdad? De celditas, de cositas, y no puede ser que tú simplemente te vayas con una propuesta y no. Si yo no hubiese analizado mi planilla ayer, yo no hago la petición administrativa, porque a mí me estaban cobrando 25,000 pesos de un IVA de los pagos que yo recibo por Transbank y no puede ser porque yo no estoy, yo no tengo servicios grabados. Los míos son servicios exentos, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo yo? Solamente servicios del giro. Pero también aquí me lo pusieron, o sea, me lo quitaron todo. Profesor, una consulta. Dime. Por el uso de esta aplicación del Servicio de Impuesto Interno, ¿se tiene que pagar? ¿De cuál ¿La certificación? ¿Algo? ¿Cuál aplicación? O sea, todo lo que se use en el Servicio de Impuesto Interno. Claro. Ya. Fíjate que aquí, la vamos a hacer el viernes para que ustedes vean. Pero si yo me voy a mis impuestos mensuales, ya aquí, vamos a ver si aparece. Si es que no me la quitaron. Ya yo hice la petición administrativa. Ventas. Correcto, ¿ves? Ajá. Aquí tenía yo una cantidad de que me había puesto Transbank
y no podía hacer. Entonces ya ellos me las quitaron, ¿ves? Ya me las quitaron, ya me hicieron eso, ya yo puedo hacer mi declaración como tiene que ser. ¿Me entiendes? Pero me habían puesto aquí operaciones 48 relacionadas, fíjense que la petición administrativa. Ya había puesto. Pero fueron muy eficientes y muy rápidos, porque de verdad que... Ajá. La aplicación de Transbank cobró 23.153 de IVA, que no me corresponde a mi giro, ya que mis servicios son exentos. No encuentro manera de eliminarlo. Por favor, ayúdenme. Ya me lo eliminaron ellos mismos. ¿Me entienden? O sea, ustedes hacen la petición administrativa siempre que sea justa, ellos te van a resolver el problema. ¿Me entiendes? Entonces ya tú tienes una propuesta ahí de la declaración del IVA. La vamos a hacer el viernes para que ustedes vean, porque yo lo que quiero es que veamos las razones de por qué puede cambiar cada una de esas casillitas. ¿Me entiendes? Bien, preguntitas, porque aquí llegamos hasta el débito fiscal y el crédito fiscal lo tenemos que ver después porque el crédito fiscal es más largo, porque tiene que ver ahí con los gastos rechazados. Bien. Una preguntita por el amor de Dios. No hay preguntita, todo está muy bien. Profe, y en esta parte de tributaria vamos a, o sea, hacer un caso práctico de rellenar el formulario. Claro, no te lo estoy diciendo que el viernes vamos a llenar el mío y vamos a explicar cada uno de por qué las casillitas de cada cosa. O sea, el Servicio de Impuestos Internos te va a dar a ti una propuesta, pero resulta que esa propuesta tú la tienes que modificar, porque si yo hubiese declarado como me había dicho el Servicio de Impuestos Internos, estaba frita, porque tenía que pagar unos 25.000 pesos que no me correspondían. ¿Y cuándo los iba a recuperar? ¿Cuándo? ¿Me entiendes? No había forma ni manera de recuperarlos después, porque es un IVA que Transbank había dicho que yo había cobrado. Y yo no he cobrado ningún IVA porque yo no cobro IVA, pues así de simple. ¿Me entiendes? O sea, mi giro es totalmente exento. Imposible cobrar IVA. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se debe a que yo fui y revisé formalmente mi declaración. Porque si yo no la reviso, yo tenía que pagar 25.000 pesos que no me correspondía pagar. Por eso le digo yo que ustedes no se pueden guiar por la propuesta. Eso no es el debe ser. Bueno, mis hijos, los quiero mucho. Nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Nos vemos, chao. Chao. Chao.